Telereportaje. Las fake news, las noticias falsas, pululan, Alberto, y lo peor es que, pues en mucho, la gente se las cree. Dan por hecho, no verifican la fuente y empieza a circular algo en un chat y ya, lo dan por hecho y lo reenvía y se viraliza y es falso. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Creo que ese es el gran reto. Sí, además, fíjate, es que ese es el epíteto, una tragedia, porque es que puedes acabar por una fake news o por un retweet, puedes acabar con una persona, ¿eh? A mí eso me recuerda a finales del siglo XIX con el famoso asunto Dreyfus, este judío, que de buenas a primeras acabaron con él. Y en aquel entonces no había ni fake news, ni tweets, ni retweets. Claro, esto tú extrapólalo al siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser sumamente cuidadoso, Emanuel, ya no por una persona, sino por el hecho en sí. Y claro, es que hoy en día ante eso no tienes la capacidad de poder defenderte. No existen tribunales virtuales. Los han querido controlar las redes, difícil, ¿no? Que lo puedan hacer. Hay un debate ahí, pero pues no ha pasado mucho. No, eso es muy difícil de poder regular. Ya ves lo que está ocurriendo en Rusia. Ante pues el control del gobierno ruso, se están yendo a las redes sociales, los medios de comunicación para poder hacer ahí su chamba. Sí, porque además en Rusia increíble, ¿no? En Rusia son maestros de las redes de la fake news en muchas ocasiones, sí. Y de muchas más cosas que si quieres hablaremos ahora. Pero efectivamente yo no sé cómo poder controlar las fake news, no sé. Creo que es una responsabilidad también de todos, Emanuel. O sea, uno no puede retuitear así como así, y uno no puede colgar en un podcast así como así. Hay que ser muy diligente y conocer bien lo que va a hacer uno. Yo creo que es algo que tendría que regularse. No sé cómo se pueda regular, pero hay que tener sumamente cuidado. Nosotros insistimos siempre que sale alguna información que inquieta, que verifiquen medios de comunicación serios. O si tiene que ver con gobierno, pues los portales oficiales. Si no hay nada, es que no hay nada, es que es mentira, es que es falso, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Pero la gente no, o sea, se deja llevar, o sea, es impactante el mensaje que les llegan. Oh, pasó esto y pum, inmediatamente antes de verificar reenvían. Y entonces cuando se viraliza y cuando se genera en muchas ocasiones el caos o la crisis. Lo que pasa, angustia. Manuel, es que eso, la culpa también en parte es nuestra, porque ni nosotros, los periodistas, los que nos dedicamos a la vieja escuela, como nosotros dos, sí, pero hoy en día todo vale. Con tal de salir rápido, claro, no vas a la fuente. Entonces ves muchos digitales que dicen una cantidad de barbaridades que dices, pero ¿y esto de dónde sale? No, es que lo leí en tal periódico. Bueno, sí, las referencias no tienen sustento. Efectivamente, ¿no? Y eso es por la rapidez, por la inmediatez, porque tenemos que ser los primeros, pero los primeros con un sentido, con cierta congruencia, ¿no? Sí, nosotros, fíjate que en el tema de la velocidad, por supuesto, es salir lo más rápido posible, siempre y cuando tengas confirmado el tema. Claro. ¿No? Porque luego es muy penoso que te señalen que pues lo que estás publicando no es real y además pues eso no es responsable, ¿no? Y creo que ante todo un periodista, un medio de comunicación tiene que ser responsable. Nosotros tenemos el mandato interno, deontológico, de efectivamente ser responsable. El código de ética. Sí, periodista. Porque de otra manera, bueno, ha pasado siempre, ¿no? O sea, uno por la rapidez, por la inmediatez, en muchas ocasiones no ha visto las fuentes de verdad y de buenas a primeras te has metido en un lío. Y hoy, más que nunca, uno tiene que ser mucho más paciente, mucho más tranquilo, y antes de soltar una información, tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Fíjate, y ahí radica el otro tema que yo te hablaba hace un momento, antes de la pausa, la credibilidad. ¿Por qué pierden los medios muchas veces la credibilidad? También porque salen publicando fake news, o porque se dejan ir por esta ola. Y quienes hacemos un trabajo cuidadoso, responsable, tal vez no a la velocidad con que van las fake news, pero efectivo, bueno, es cuando al final la gente dice, bueno, pues si lo dices tú, sí te creo. Y entonces cuando defiendes el tema de la credibilidad y tu compromiso de verificar, y si lo estás publicando es porque tienes la certeza de que lo que estás diciendo es. Mira,
Una de las cosas que a mí más satisfacción me han dado en mi vida profesional, y está muy mal que yo hable de mí, y perdón, yo de verdad que voy pidiendo perdón desde ahora, pero no sabes el gusto que a mí me da cuando mucha gente me dice que ve la tele o escucha la radio por mí, porque les doy credibilidad y les doy certeza. No sabes cómo se lo agradezco, porque ha sido un trabajo de muchos sacrificios, de muchos años, y es un poco la recompensa de decir, bueno, qué bueno que soy creíble, qué bueno que la gente me cree, qué bueno que soy una persona seria en donde hago, que cuando hay que reírse uno se ríe y se lo pasa bien, pero en el trabajo uno tiene que ser serio. Como lo somos nosotros dos y como estoy seguro que son el resto de nuestros compañeros. Porque las cosas hay que tomárselas muy en serio. Esta es una profesión muy bonita, preciosa, pero esta es la profesión para mí y para nosotros. Y hay que tomarla con ese rigor y con esa seriedad. Un descuido, una ligereza puede generar... Hombre, claro. Un escenario muy complicado. Claro. Uno no se lo puede permitir jamás. No. Siempre con la conciencia y la convicción de el impacto que puedas generar. Por eso tratar de la objetividad en todo momento. Sí, y hacer las cosas bien. Que eso es lo importante, ¿no? El estar tranquilo en ese aspecto. Hablemos de una anécdota que quieras compartir con el auditorio de Telereportaje. No sé, de tu experiencia como corresponsal de guerra, algo que pueda ser. ¿Por qué no me cuentas una difícil que hayas vivido así? Difícil, y luego una en donde te has muerto de risa. Sí, bueno, la guerra da para muchas cosas, ¿eh? Pero para muchas cosas, una es muy dramática. ¿Reír y llorar? Sí, las dos. ¿No? Es el yin y yang, es el día y la noche. La primera vez que yo vi cómo mataban a una persona fue terrible. Fue en Vukovar, en Eslavonia Oriental, está al este de Croacia. Y estaba yo con mi cámara, con Juan, que es el cámara que me ha acompañado siempre, al que tengo de cabecera. Ya vamos a hablar todos de Juan. Los días, ya vamos a hablar de Juan. Pero bueno, ya lo mencionas. Y entonces Juan, estábamos tomando un café en unos soportales. Y la existencia del francotirador es de toda la vida, y en la antigua Yugoslavia era permanente. Entonces me acuerdo que estábamos tomando un café en los soportales, que era un café de estos árabes, porque bueno, la influencia del mundo del Islam, de musulmanes, tenía una gran raigambre ahí en Eslavonia Oriental. De hecho, la gran mayoría profesa el Islam. Y había un grupo de personas que querían cruzar la calle. Y había una joven muy guapa, una chica pelirroja de unos 25 años, que iba con una barra de pan debajo del brazo. Entonces todos miran a los edificios que había enfrente, porque había mucho francotirador. Entonces van mirando y en un momento determinado salen todos caminando rápido, y lo estábamos viendo. Y yo me quedé impregnado con esta mujer, porque era una mujer muy guapa. Y de buenas a primeras escucho 2 detonaciones y ella cae. Y entonces salimos a socorrerla rápidamente y empiezan a dispararnos. Tuvimos que replegarnos y le pegan 2 tiros en la cabeza a la pobre criatura, y el cadáver de esa chica estuvo durante día y medio y nadie pudo hacer nada para salvarla. Y aquello fue muy impactante, porque fue la primera vez que yo veía algo así. ¿Te mueve y cambiaste en ese momento, supongo? Bueno, vas cambiando todo. Vas cambiando poco a poco. Después de 20 guerras uno va a cambiar radicalmente, ¿no? Pero aquello lo recuerdo. ¿Te haces más humano? ¿Te haces más pies en la tierra? ¿Te haces más sensible? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando vives una guerra? Bueno, tu visión de la vida cambia radicalmente, ¿no? Yo creo que uno entiende unos valores que le han enseñado, que le han inculcado, pero que no los ha podido llevar a la práctica. Yo siempre me he sentido muy humano, porque a mí me enseñaron el arte de la filantropía, mi padre, de la antroposofía, pero cuando lo vives allí, en una guerra ves lo más misérrimo del ser humano, pero lo más grandioso del ser humano. Y te encuentras una gente que es realmente formidable. Y eso te va dando un caparazón de mayor humanidad, si cabe. Y yo no me arrepiento con lo que tú decías antes, al contrario, yo estoy agradecidísimo por haber estado en esas 20 ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto. Cuando y más te ahora que despedías de tu familia, mayores. que ibas a una guerra, ¿cómo era ese momento? Bueno, muy duro. Mónica tuvo siempre una paciencia infinita, ¿no? Es verdad que Mónica le tocó las últimas guerras, las últimas 5 o 6 guerras. Bueno, pero con 12, una en la que te hubiera tocado, digo. No, y mis hijos también, ya Constanza y Joaquín empezaban a ser mayores. ¿Esa despedida eran despedidas durísima. Ya de... Era durísima. ¿No nos volvemos a ver?
Era, bueno, a lo mejor no nos volvemos a lo peor nos volvemos a ver, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces, yo he llorado muchas veces. Yo recuerdo una vez en el Hotel Palestina, en Bagdad, a las 2 de la mañana un día, yo hablando con Mónica, llorando, diciendo, ¿qué hago aquí? Yo no tengo necesidad de estar aquí. Pero luego al día siguiente te levantabas, después de no haber dormido nada, por los bombardeos y tal, y dices, mira, vámonos ahora mismo a cubrir más información, hacer una nota, ¿cómo que una? Si hay 15 aquí, según vas mirando te encuentras una nota, ¿no? Claro. Oye, Alberto, y a ver, una anécdota alegre que nos haga reír, algo chusco que te haya pasado en estos 37 años de carrera. Pues mira, también en las guerras, ¿sabes qué pasa? Que el mundo de la tecnología luego tiene sus cosas, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión, estaba con Juan en Gaza, en la ciudad de Gaza, y estábamos en un momento muy duro porque estábamos en la playa y estaban disparando con fuego real los soldados contra gente cercana, entre comillas, a Hamás. Bueno, chavales estaban lanzando piedras y, bueno, pues empezamos a escuchar los tiros con Juan agachado, yo con tan pequeñajo que soy, con mi casco y tal, y llegamos a unos costales. Juan, graba. Y Juan pues, grabando, y de buenas a primeras, dentro de estos, ya sabes que los corresponsales de guerra que llevamos estos bolsillos, que hay 50 bolsillos y uno no sabe muy bien para qué son, ¿no? Entonces yo lo que ¿Los chalecos? Sí, pero no los antibalas, esos chalecos que uno lleva, que un bolígrafo, no sé, y entonces yo tenía 50 bolsillos y pues no sé, en alguno ponía, yo qué sé, mertiolate, en otro, pues por poner algo, ¿no? Y entonces, y de buenas a primeras escucho pa y suena el teléfono, tiroriro, y claro, empiezo a buscar así mientras pa y disparando, Juan dispara, graba, pero yo y digo, ¿dónde tengo el teléfono? Y los tiros, pa otra vez, y yo buscando tiroriro, ya cojo el teléfono, sí, dígame, sí, don Alberto Peláez. Sí, soy yo. Tiroriro. Hola, buenos días. Mire, es que le llamo del gimnasio Holiday Inn, que tengo usted, pues por si quiere venir usted, le damos una oferta. Digo, oiga, llámeme, que estoy en la guerra, llámeme usted en otra ocasión, ¿no? Bueno, todas las anécdotas, Alberto. Sí, han pasado muchas. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Vamos a hacer un bloque más para regresar con Alberto y que nos digas, oye, Alberto, la clásica pose, que es icónico en ti, ¿no? Ese bracito si acá, sabido, pero ¿cómo empezó eso? Si lo hubiera sabido, pues... Pero ¿qué te parece si me lo cuentas después de la pausa? Venga. Volvemos, está Alberto Peláez, hay ya mucha gente aquí afuera de la estación que lo va a saludar ahora que termine la entrevista. Claro. Regresamos. 15 de septiembre, desde Villahermosa, Tabasco, transmite